Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y hoy hayas permitido, Padre, que estemos reunidos aquí en tu nombre, dándote las gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Perdona mis faltas y también la de mis hermanos, Señor, porque a cada instante te ofendemos, Señor. Límpianos de toda maldad y en esta mañana, Padre, permite, Señor, que me ayudes, Padre. Tú conoces todas las cosas y te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y que nuestros corazones y nuestros entendimientos sean abiertos para escuchar de tu palabra, Señor. Y no solamente escucharla, sino obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, haciendo un breve resumen de lo que hemos venido estudiando en el capítulo 8, que Pablo le escribe a los creyentes que estaban en Roma, vemos que desde el versículo 1 hasta el 11, primero, vemos que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que viven según el Espíritu. Lo segundo que vemos y que ya hemos estudiado es que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Y no pueden porque no tienen el Espíritu. ¿Y qué pasa? Que solamente los que tienen el Espíritu de Dios son los que pueden obedecer la ley. Primero porque piensan en las cosas de la ley, entendiendo, en las cosas del Espíritu, hermano. Piensan en las cosas del Espíritu, entendiendo, hermanos, que todo se origina aquí en la mente. Todo, absolutamente todo sale de aquí. Se ocupan de las cosas del Espíritu. Por eso somos los únicos que podemos agradar a Dios. Los carnales no lo pueden hacer. No solamente porque piensan, sino que hacen las cosas del Espíritu. Lo que llegó aquí, lo ponen por obra. Y aparte, se sujetan a la ley de Dios. Y en tercer lugar, vimos también que Dios nos da vida. El Espíritu nos da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive y porque viviremos. Eso es lo que ya estudiamos. Ahora, hermano, si nos damos cuenta en los versículos del 1 al 11, Pablo viene hablando del Espíritu Santo en todos los versículos y se los voy a leer rápidamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean que nos vienen hablando del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y si vemos el versículo 9 en adelante, dicen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjense que en todos los versículos viene hablando del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
es la deidad, es uno solo. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es decir, vive en nosotros. Es Dios Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿verdad? Y eso lo recibimos cuando creímos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En ese mismo momento, nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, ya para entrar en materia, yo les invito, hermano, a abrir sus Biblias en el capítulo 8 de la Carta de los Romanos. Vamos a continuar con ese estudio, los versículos 12 al 17. ¿Listo? Ok, dice así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, aquí el mandamiento, hermanos, la intención de Dios, esa verdad eterna que no cambia, la encontramos en el versículo 12, que dice, así que hermanos, deudores somos. Y fíjense que aquí Pablo, cuando él dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, y sigue explicando lo que es la carne, él no lo está mostrando específicamente, pero sabemos que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, la deuda que nosotros tenemos, ¿verdad? Es que debemos vivir según el Espíritu Santo. Ahora, el principio que todos nosotros debemos tener en nuestra mente, hermanos, es que nosotros debemos saber que estamos obligados a vivir según el Espíritu. El principio que debemos tener en nuestra mente es que estamos obligados a vivir según el Espíritu. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la obligación del creyente. Y fíjense, hermanos, que tener una deuda, y vamos a especificar ahora bien, como lo dijo el hermano Antonio, como lo dijo el hermano Omar, excelente. Yo le voy a agregar un poquito más. Y es que la deuda es una obligación, ¿verdad? Que tenemos que pagar a alguien, que tenemos que pagar o tenemos que devolver. Es cuando una persona está forzada a hacer algo. Pero también trata, hermanos, de ese agradecimiento por algo que recibimos de alguien, un favor. Ustedes no han escuchado por allí que la gente dice, tengo una deuda pendiente contigo. Porque en algún momento determinado recibimos un favor de esa persona y ahora, por agradecimiento, oye, tengo una deuda pendiente contigo. ¿Lo han escuchado? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que cuando tienen una deuda están relajadas. Y son personas irresponsables y desagradecidas. ¿Y por qué los llamo así?
quizás de una forma dura. Porque esa persona que recibió un dinero o recibió un favor, no es agradecida con ese favor que recibió. Cree que se lo merece. Si paga la deuda o no la paga, no importa. Él me prestó el dinero o la persona me prestó el dinero o me hizo el favor, pero no importa, porque como yo necesitaba ese dinero, a mí no me importa él. Por eso digo irresponsable y desagradecida. Ahora, podemos encontrar también al deudor que aunque tiene la deuda, tiene una cualidad que es responsable, que no está tan relajado como el irresponsable. Este está pendiente del día de pago, llevar el dinero. Y ni siquiera le han pasado el mensajito, porque yo veo en los estados, cobrando ando. No hay necesidad de eso. El responsable no tiene necesidad de que le escriban hasta que no haya pagado esa deuda, no se queda tranquilo. Asimismo, hermano, es la obligación que nosotros tenemos con las obras maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Así que nosotros hemos adquirido una deuda enorme con Dios. Enorme. ¿Por qué le digo? Porque es una deuda permanente. Quizás las deudas que tenemos aquí, bueno, con esfuerzo ahí la pagamos y terminamos y ya. Quizás no nos metemos más en deuda. Pero con Dios tenemos una deuda permanente. Todos los días de nuestra vida, mientras estemos respirando, tenemos que pagar esa deuda. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quiere decir que tengo que pagarle a Dios? No. De ninguna manera. No tenemos que pagarle a Dios porque simplemente Él nos dio ese regalo de la vida eterna por puro amor. Y además puso en nosotros la medida de fe para que creyéramos en su Hijo. Porque les voy a decir algo, hermano. Dios a unos amó y a otros aborreció. ¿Tenemos que pagarle a Dios? No, no se trata de pagar. Se trata de ser agradecidos de ese regalo que Dios nos dio, que no merecíamos. No lo merecíamos. Y sin embargo, Él le plació darnos ese regalo. Por eso es que nosotros ahora tenemos la obligación de vivir según el Espíritu. Y con eso le demostramos a Dios nuestro amor por Él, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Pero gracias a su amor, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, y gracias a que puso esa medida de fe, ahora nosotros, por medio de Cristo, estamos reconciliados nuevamente con Dios. Por eso es que estamos obligados, como creyentes, a vivir según el Espíritu. Me disculpa un momento. Ahora, quiere decir entonces que si yo tengo que vivir conforme a las normas del Espíritu, ¿cómo lo hago? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo vivo según el Espíritu? Ya les mencioné en el versículo 5, dice, del mismo capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que si es puro, si es justo, si tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, pensemos en eso. Esa es una forma de vivir en el Espíritu.
La otra la vemos en el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No solo que las piensa, sino que se ocupa en las cosas del espíritu. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Siempre está pensando en eso. Y la tercera la encontramos en el versículo 7, que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los que estamos en el espíritu nos sujetamos a la ley de Dios. Eso es como nosotros vivimos en el espíritu. Ahora, según la explicación que yo estoy dando hasta los momentos, hermanos, ¿ustedes sienten que tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes? Amén. Excelente, hermano. ¿Se sienten identificados con esa forma de cómo vivir en el Espíritu? Excelente, hermano. Vamos a darle varios aplausos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y que nos estamos sujetando a Dios. Nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Ahora, vamos a cambiar el panorama. Si hay alguno aquí que siente que el Espíritu de Dios no está en él y quiere saberlo, pues quiere reconocer cómo es eso, bueno, hágase las mismas preguntas. ¿Estoy pensando en las cosas de la carne? ¿Se está ocupando en las cosas de la carne? Y vamos a aclarar un poquito lo que son las cosas de la carne para que más o menos visualicen. Les voy a decir unas pocas. Aunque en Gálatas 5, 19 y 21 dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceras, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primero, ¿estás pensando en las cosas de la carne? Segundo, ¿te estás ocupando en las cosas de la carne? Tercero, ¿no te estás sujetando a Dios? Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en una tienda de celulares, yo no tengo celular, voy a poner yo como ejemplo para que me vean retratada allí. No tengo celular, cuesta $400 el que quiero, y lo veo en la tienda y digo, bueno, yo quiero ese celular. Voy a esperar que haya el montón de gentes, porque ya me di cuenta que yo meto la mano y saco el celular. Por eso le dije que todo empieza en la mente. Y eso fue trabajando. ¿Hasta qué? Hasta que no solo lo pensé, sino que lo hice. Llegué al momento, agarré mi celular y me lo llevé. ¿Qué hice? No me sujeté a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no robarás. Si esas tres preguntas que usted se ha hecho responden a un sí, usted está viviendo según en la carne. Ahí no hay para dónde agarrar. Si está pensando en la carne, si se está ocupando en la carne, si no se sujeta a Dios, usted está viviendo en la carne. El Espíritu Santo no está dentro. Y por lo tanto, usted no tiene la obligación de vivir según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está dentro de usted, simple y llanamente. Ahora,
Nosotros tenemos suficientes razones para hacerlo. Y el Señor nos da 3 razones aquí en este texto que estamos estudiando. Y la primera razón por la que nosotros estamos obligados a vivir según el Espíritu es porque así viviremos eternamente. Está en el versículo 13 y dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así viviremos eternamente. Ahora, hermano, todos de igual manera nos vamos a morir. Nos portemos bien o nos portemos mal, todos nos vamos a morir físicamente. ¿Cierto? Todos nos vamos a morir. Ok. Pero nosotros los creyentes estamos obligados a vivir según el Espíritu. Y como dice en Ezequiel 20:10, dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahora, hermano, ¿será que si yo no estoy viviendo conforme al Espíritu, soy creyente, quiere decir entonces que voy a perder mi salvación? No. La salvación no se pierde. Eso debemos tenerlo claro, la salvación no se pierde. Lo que sucede es que como nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos viviendo según el Espíritu. Y fíjense que les voy a poner un ejemplo, si nosotros vivimos en el Espíritu, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo vive, ¿verdad? Ya nuestra salvación la tenemos en el momento en que confesamos a Cristo, porque Él nos da salvación y vida eterna si creemos en Él. Pero como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros vamos a vivir, o sea, viviremos eternamente, porque día a día nosotros vamos a estar haciendo las cosas del Espíritu. ¿Qué hacía la persona que no tenía el Espíritu Santo o que no lo tiene? Como dicen, es un perro muerto. Usted le echa el bistec ahí y nada, ni lo huele. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero nosotros estamos vivos porque dentro de nosotros está Dios, el Espíritu Santo, viviendo en nosotros. A eso se refiere que vamos a vivir eternamente. Eternamente viviendo según el Espíritu de Dios. Cosa que no lo hace el que está en la carne, porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ya les leí cómo es vivir conforme a la carne. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como cristianos, como creyentes que tenemos que vivir? Dice aquí, en el 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, entonces, ¿cómo vivimos en el Espíritu? Haciendo morir las obras de la carne. Y si la palabra nos está diciendo que hagamos morir las obras de la carne, es porque esto está allí. El Espíritu nos dice no y la carne nos dice sí. Esa es una lucha diaria. No le contestes mal a tu esposo, te dice el Espíritu, y la carne dice sí, dile porque tú eres la que tienes la razón. Dile, no te quedes con esa, tú sí eres gafa. Y el Espíritu, ¿a quién vamos a obedecer? Por eso él dice, hacéis morir las obras de la carne, de esa manera vas a vivir. Y no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede.
ni tampoco quiere. Pero el que tiene el Espíritu de Dios tiene eso allí. No, Dios me dice en su palabra que yo me sujete a mi esposo. Pero la carne me dice, ¿por qué? Pues tú no viste que fue injusto contigo. Sí, pero el Señor no me está diciendo que si es injusto no te sujetes. No, Él me está diciendo que si es injusto o no, usted sujétese. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién creen ustedes? El que tiene el Espíritu Santo morando en él, ¿a quién va a obedecer? A Dios. A Dios, hermano. Y les digo, vivir en la carne, hermano, es lo más peligroso que hay para nuestra vida cristiana. Es peligroso. No nos acostumbremos a que solo pasó una vez y bueno, sí nos puede pasar porque como le digo, estamos en la carne. Pero dejémonos llevar por el Espíritu Santo. La segunda razón por la que nosotros estamos obligados a vivir según el Espíritu es porque somos hijos de Dios. Y eso está en el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La segunda razón es porque somos hijos de Dios. Vamos a aclarar un poquito este punto, ¿no? Porque muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. No. Ciertamente somos creación de Dios. Pero hay una condición para nosotros ser llamados hijos de Dios. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son a los que Dios les dio esa autoridad de ser llamados hijos de Dios? A los que creen en su nombre. Solamente. Los demás son criaturas de Dios, no hijos de Dios. Ahora, un verdadero Dios, un verdadero hijo de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. Fíjense que la palabra guiado se encuentra en tiempo presente. Ese verbo está en tiempo presente. Si usted lo lee mañana, está en tiempo presente. Si usted lo lee dentro de una semana, igual está en tiempo presente. Si usted lo lee dentro de un mes, dentro de años, siempre va a estar el verbo en tiempo presente. Es decir, que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo todos los días. El verbo está claro, está en presente. Todos los días nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y nosotros se durmieron, somos hijos de Dios. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque el que no se deja guiar por el Espíritu no es de Dios. La palabra es clara. Ahora, nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Primero, porque recibimos el Espíritu. Y lo vemos en el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esta palabra Abba Padre es una forma que usaban los niños en el arameo, como decirle a nuestro papá, papito, a nuestro padre terrenal. Pues es como una palabra de confianza, de intimidad, de ternura, como los hijos le dicen papi a sus padres. Así nosotros podemos ir delante del Señor, delante de Dios, como hacía su Hijo Jesucristo, a decirle, Abba Padre, mi papito, mi papi.
vamos y le pedimos como mi papá. A mi papá terrenal yo nunca lo llamé papi. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre de respeto, aunque él era muy cariñoso, pero él era muy de respeto. Y no sé si es que los papás de antes eran así, no sé. Yo le decía papá porque él me inspiraba mucho respeto. O sea, a veces hasta temor. Pero fíjense que él dice aquí que él no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Y Pablo se está refiriendo aquí a la ley, hermano. Porque el temor que nosotros teníamos es que no podemos cumplir la ley. Y en el tiempo, en el contexto de lo que está hablando Pablo, que estaba sucediendo en ese momento, cuando una persona, un padre, adoptaba a un niño, ese niño ya perdía todos los derechos de su padre natural. Todo, hasta el apellido. Ya no tenía derecho a nada. En este caso estamos hablando de la ley. Después que ese niño es adoptado, ya no tiene nada que ver con este padre. Ahora pasa a ser hijo de este padre adoptivo, con sus derechos y todo, como que si hubiese sido un hijo nacido de él. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermano. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si ya nos adoptó como sus hijos, ya no tenemos ese espíritu de esclavitud que teníamos antes. Ahora podemos entrar confiadamente a su trono a pedirle, como un hijo le pide a su papá: papito, yo quisiera que tú me compraras una chupeta, yo me porté bien. Así podemos llegar al Padre a pedirle. Y es interesante, hermanos, cuando vemos ese proceso de adopción, de donde el Señor nos sacó, estábamos esclavizados, y que ahora tenemos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, y todos los atributos que tiene Dios. ¿No estamos en la obligación de vivir según el Espíritu? Por agradecimiento. Y tenemos una tarea, hermanos, que hacer. Y la segunda que nos damos cuenta, porque somos hijos de Dios, es porque el Espíritu nos da testimonio. Eso lo vemos en el versículo 16, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es otra manera, bueno, inequívoca de saber que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo lo recibimos, el Espíritu de adopción, y porque el Espíritu nos da testimonio. Asimismo, cuando se hacía ese procedimiento, Pablo está hablando en el contexto de los romanos. Y cuando ellos adoptaban un niño, ellos siempre llamaban a varios testigos. Bastante. Porque de repente se podría presentar una disputa con el padre natural que quería alarlo. Sabemos que estamos hablando de la ley, en este caso, pero para refrescarle lo que sucedía cuando había una adopción, había muchos testigos, por si acaso había una disputa y dijeran: no, ese no es un hijo adoptivo de esa persona. Asimismo, el Espíritu Santo es el que da testimonio. Sí, esa persona es adoptada, es hijo adoptivo de Dios.
Yo no hay ningún problema con la ley que quiera decir, oye, no. No, el mismo Espíritu nos da testimonio a nosotros. Y cuando nosotros queremos pasar la barrera y el Espíritu Santo nos dice, epa, por ahí no es. No pises la grama, devuélvete. Y nosotros insistimos en pisar la grama, entonces el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye, nos da convicción de pecado, te muestra lo que hiciste, oye, pisaste la grama. ¿Y qué pasa? Nos sentimos mal. Como estamos vivos porque Dios está dentro de nosotros, nos sentimos mal. Antes no, pisábamos la grama y más adentro de la grama y ni siquiera nos dábamos cuenta porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos da testimonio de cuando hacemos las cosas mal. Y a veces ni siquiera nos podemos dar cuenta, puede ser, de las trampas que nos puedan armar por allí. Sin embargo, el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, nos alerta, nos pone pensamiento y nos muestra. Mira, eso que tú vas a hacer no te conviene. Y lo muestra. Y eso nos da testimonio a nosotros de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros viviendo. Y yo voy a poner un ejemplo de mi esposo. ¿Me permite? Bueno, valga la cuña, mi esposo vende muchas cosas. Y así, bueno, hay personas que le han dicho, oye, ¿por qué no me ayudas a vender esto? Bueno, y él lo ha hecho, pues. Tiene sus clientes, tiene personas que, bueno, que quizás se la pueden comprar. Pero resulta que había una cliente de él que la conocía entre comillas como una persona honesta, tenía su negocio, o es encargada del negocio, mejor dicho. Y le decía a Omar, cuando Omar pasaba por allí vendiéndole su producto, ella le decía, bueno, una forma de pago es, bueno, yo te doy estos lentes y tú los vendes. Ella lo hacía de su tienda, o sea, de esa tienda donde ella estaba. Nunca se veía el mal que estaba allí. Bueno, pero resulta que un día el Espíritu Santo que mora dentro de él, para la gloria de Dios, le mostró, le fue mostrando cosas. La señora le daba los productos cuando estaba sola en el negocio. Primera alerta. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque hay cositas así que nos pasan desapercibidas, pero el que está alerta con las antenitas así, no lo deja pasar. Ya la primera alerta. La segunda es que empezó a entregarles las cosas en su casa, o sea, y ni siquiera era que entraba, no, por la cerca, por allá, toma, vendes esto y bueno, yo te debo 70, bueno, con eso hay 40, te debo 30, así pagaba. Otra alerta. Porque ¿qué pasaba? Que no se lo podía dar en la tienda porque había otros empleados. Y el Señor no lo dejó estar en paz. Él no lo estaba haciendo consciente, pero con eso estaba ofendiendo a Dios. Y el Señor se lo mostró. Esto es lo que está haciendo la señora. Enredándolo a él. ¿Y qué hizo cuando el Espíritu Santo le mostró todo? Que él sintió, esa paz. Fue allá y le dijo, no voy a vender más esos productos. Perderé a mi cliente, una buena clienta que tiene. La perderé. Pero si con esto yo voy a ofender a Dios, prefiero no ganarme ese dinero.
¿Podía saber mi esposo que ahí había una trampa? No. ¿Que ahí había algo ilícito? Tampoco. Pero el Espíritu Santo se lo mostró. Entonces el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, nos da testimonio de que Él está aquí, que mora en nosotros. Ok. Ahora, la tercera razón por la que nosotros estamos obligados a vivir según el Espíritu es porque somos herederos. Y está en el versículo 17 y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, porque Dios nos adoptó, ahora Dios comparte su herencia con nosotros. ¿Merecíamos eso nosotros? Para nada. Para nada lo merecíamos. Y por ese agradecimiento es que nosotros estamos obligados a vivir según el Espíritu. Y además somos coherederos con Cristo, porque todo lo del Padre le pertenece a su Hijo, al único, a Cristo. Sin embargo, ahora somos coherederos con Cristo. Lo que le pertenece a Cristo como ser su Hijo, ahora también lo va a compartir con nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Mire, a veces tenemos herencias aquí. Yo nunca he recibido una herencia. Bueno, Dios me guarde a mi mamá. Me le permita tener muchos años más. Pero pueden ser muy cuantiosas las herencias. Pero igual esa herencia se queda aquí. La herencia que nosotros tenemos es en el reino de los cielos, donde las calles son de oro, la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos una herencia que nos está esperando en el cielo. Imagínense, si ustedes se han dado cuenta, hermanos, nosotros tenemos una filiación con Dios. Somos familia de Dios. Y lo que me parece más interesante de todo esto es que el que se humilló siendo Dios, que se quitó su vestidura, que vino aquí a la tierra humillándose siendo Dios, ya como en forma humana, Jesucristo no podía estar en todos los lugares. Se hizo hombre, Dios está en todo lugar, pero Jesucristo como hombre vino aquí y se despojó de todo. Hizo milagros, sanidades. ¿Y qué hizo la gente que lo miró? Lo colgó en un madero. Él murió. Fue al infierno. Dios lo levantó al tercer día de los muertos. Y ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando un lugar para nosotros. Qué maravilloso es que yo diga, voy a empezar por mí, que ese hombre que dividió la era en dos es mi hermano mayor. ¿Qué les parece eso? Porque mucha gente se jacta. ¿Saben que yo vengo del linaje de Simón Bolívar? Ay, ¿verdad? Tú eres hija del Libertador y tú eres familia del Libertador. Y andan, ¿sabes? Soy hija del Libertador. Sí, porque mi tío era el bisabuelo, no sé qué, era de Simón Bolívar. Pero qué maravilloso es que nosotros digamos, soy hermana de Jesucristo. Me da una emoción en mi corazón decir, esa sí es no para jactarme, ¿no? Tampoco voy a ir, ay, tú sabes que no, pero siento una alegría, porque mi hermano mayor es Jesucristo. Yo tengo un hermano mayor terrenal, pero yo no estoy orgullosa de esa hermana, de ese hermano como estoy, como de mi Señor.
Entonces se merece Dios que nosotros estemos obligados en todo momento a vivir conforme al Espíritu. En serio, hermano, siento que el corazón se me va a salir. Porque fue algo que yo vi mientras estudiaba este texto. No que no lo conocía, sí, porque uno revisa la palabra, pero cuando uno se mete a estudiar, uno dice, oye, soy hermana de Jesucristo. Ese que vino. Qué maravilla. Soy la hermana menor, la del medio no sé, pero yo sé que soy hermana de Jesucristo. No importa la posición, yo sé que primera no soy. No importa si estoy de última, pero soy hermana de Jesucristo. Y eso debería ser un motivo de gozo para todos nosotros. No de vergüenza. Ay, soy cristiana y entonces ando con la Biblia por aquí y que nadie me la vea. No soy cristiana, sí soy cristiana, soy hermana de Cristo. ¿Y qué? Tengo una herencia en el cielo con Dios. ¿Qué me importa lo que tengo aquí en la tierra? Si igual no me lo voy a llevar. ¿Qué me importa la ropa que me voy a poner? Si igual no me la voy a llevar. ¿Qué me importa este cuerpo que igual, fui joven, fui niña, fui joven y voy a la adultez y voy a la vejez? ¿Qué me importa? Los estragos que puede hacer la vida en mi cuerpo. Voy con el Señor y voy a heredar el cielo y voy a vivir en su reino. Entonces, hermanos, tenemos una deuda, ¿no? Tenemos una obligación. Ahora, ¿cuál es la obligación que tenemos? Hermano, sí, pero hay una deuda que tenemos. Hay una obligación. ¿Cuál es? El principio que nunca cambia. Eso debe estar aquí. Exacto. Estamos obligados a vivir según el Espíritu. Ahora, ¿por qué? ¿Quién me da las razones según el texto de por qué nosotros estamos obligados a vivir según el Espíritu? Porque así viviremos eternamente. Segundo, porque somos hijos de Dios. Y tercero, porque somos herederos. Ahora, si después de todo este estudio, hermano, y los que están aquí presentes, usted ha evidenciado que el Espíritu Santo no está y quiere de corazón servirle a Dios, este es el momento para arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si de corazón lo has sentido y quieres servirle a Dios, te recomiendo que en tu casa, entres a tu habitación, en un lugar, no sé, donde tú te sientas solo, solamente con el Señor, y tú le digas estas palabras. Padre, tú eres el creador y yo reconozco que soy pecador, que te he fallado. Perdona mis pecados, perdona mis faltas y ayúdame a obedecerte. Confío en Jesucristo, que es el único que puede perdonar mis pecados, y lo acepto como mi Señor y Salvador. Hágalo, hermano o invitado que está aquí, que no tiene el Espíritu Santo o que se ha dado cuenta que no está en su corazón. Hágalo.
porque nosotros salimos por esa puerta y no sabemos si mañana o el domingo que viene estamos aquí nuevamente, nadie lo sabe. Busque a Dios, aunque nadie busca a Dios, pero la palabra dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque después que muera no hay nada que valga. Si usted no confiesa a Cristo, usted se va sin Cristo. Y ya sabemos la eternidad del que no tiene a Cristo en su corazón. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra que no vuelve vacía, sino que hace como tú quieres y es prosperada para lo que tú le enviaste, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a tener, Señor, conciencia de obediencia, Padre, primeramente, y que tú nos ayudes, Señor, en esta deuda que tenemos contigo de vivir según el Espíritu, Padre. Permite que con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra sujeción a ti demostremos que somos hijos tuyos, Padre, y que tu Espíritu Santo vive en nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.